Este es un tiempo importante para la vida de David. Venimos viendo algunos personajes. La semana pasada hablamos Moisés, la anterior Elías, y vemos cómo Dios sigue obrando y sigue trayendo sanidad a través de las diversas circunstancias y situaciones, y Dios nos sigue hablando también a nosotros a través de estas circunstancias y a través de estas situaciones. Hoy vemos este tiempo de David, en el pasaje donde nos enseña cómo David, de alguna manera, David tiene que aprender el Evangelio. Cómo David aprende el Evangelio. David pasaba mucho tiempo delante de la presencia de Dios. Es posible que David, desde pequeñito, pasara tiempo, un tiempo sincero, un tiempo delante de Dios. Posiblemente cuando estaba cuidando de sus ovejas, cuando estaba trabajando de pastor, con las ovejas de su familia, de su padre, es posible que ahí pasara mucho tiempo, tiempo de calidad, tiempo de quietud, tiempo tranquilo, tiempo de descanso, un tiempo de estar buscando la presencia de Dios. Probablemente ahí aprendería a tener un tiempo de concentración en la presencia de Dios, por cuanto allí mismo y en base a muchas de esas experiencias que él aprendió en ese tiempo, es que él escribió muchos de sus salmos, ¿verdad? Salmo 23 es fruto de esa época, donde él podía experimentar que Jehová Dios estaba con él, que Jehová era su pastor y que por lo tanto nada le faltaba. Muchas cosas y poemas las aprendería y las escribiría ahí. Es más, puede ser que incluso entendiera el Evangelio en esos tiempos de niñez, que él pudiera comprender y entender toda la grandeza del Evangelio. Puede ser que David incluso tuviera mucha fe, que fuese un joven o un hombre de mucha fe. Pero había algo que todavía no había experimentado, que no había aprendido, no sabía. Todavía no sabía lo que había o lo que hay en el fondo del ser humano. Probablemente nosotros vemos y sabemos lo que hay, más o menos, en nuestra superficie y lo podemos ver. Pero quizás propio David no había aprendido qué hay en el fondo del ser humano. Y no solamente lo que hay, sino que desde siempre ha estado ahí. No es que venga y aparezca de repente, sino que ya estaba ahí. Es en este tiempo y en este momento cuando él, ya siendo rey, el relato que tenemos del segundo libro de Samuel, él ya siendo rey, él al principio siempre salía a batallar con su ejército, siempre salía al frente de sus generales y salía a batallar. Pero llega un momento y llega un tiempo donde dice que pasó un tiempo de descanso. Pasó un tiempo donde decidió descansar, donde decidió tener un tiempo de relax, donde dijo, bueno, ya yo también me merezco un tiempo de descansar. Me lo he ganado, me lo merezco, ¿verdad? Estoy muy ajetreado. Al fin y al cabo yo también tengo derecho a tener mi tiempo libre. Uy, ¿a qué me suenan estas palabras? ¿A qué me suenan estas palabras? ¿A alguien se las he oído yo? Seguro. Seguramente las he escuchado muchísimas veces. Porque las decimos muchas veces. Es que yo tengo también derecho a tener mi tiempo libre. Es verdad, no digo que no lo tengáis. Pero fue precisamente en ese tiempo de relax, de descanso, de relajamiento, por decirlo de alguna manera, que vio a Betsabé. Se fijó en ella. Se relacionó con ella. Hizo cosas que no debía de hacer. Fruto de esa relación es que tuvieron un hijo, como dice la historia. Y esto nos recuerda y nos dice que en los tiempos complicados, en los tiempos difíciles, es cuando nos acercamos a Dios. En los tiempos de descanso y de relax es cuando nos caemos. Es cuando tropezamos y fracasamos. El hijo, fruto de esa relación extraconyugal, enfermó, como hemos leído, enfermó gravemente. Y al poco tiempo murió ese hijo. Él lloró, y lloró mucho arrepintiéndose. Se dio cuenta en ese momento que era un gran pecador. ¿Qué he hecho? ¿Qué barbaridad he cometido? Cuando a veces cogemos este tiempo, cogemos este texto, a veces se predica que ese es un tiempo de arrepentimiento. Y ya está.
Pero no es tanto así. No es tanto entender que es un tiempo de arrepentimiento, sino que es un tiempo de ver el problema espiritual. No era esto exactamente lo que nos quiere enseñar la palabra en esta época y en este tiempo, sino que era el problema espiritual el que tenía hacía muchos años. No era un problema que surgió en ese momento. A veces las películas, yo recuerdo una que de pronto parece como que David paseaba por sin hacer nada y de pronto, vio a Betsabé que se estaba bañando y dice que en ese momento se enamoró. Yo personalmente no creo en el amor del flechazo, ¿no? Yo personalmente no lo creo. El problema seguro no estaba en ese momento en los ojos de que vio, sino que probablemente el problema espiritual ya estaba dentro. El arrepentimiento a veces podemos incluso confundirnos porque el hombre se puso a llorar y a veces podemos entender, el arrepentimiento de verdad es llorar y llorar. ¿Es ese el arrepentimiento? ¿Es orar y orar por el problema? ¿Es ese realmente el arrepentimiento? Y que se postrara, como pudiéramos ver si continuáis la lectura, que se pasó tiempo orando y orando y orando y a veces interpretamos, ¿será ese el arrepentimiento? ¿Será el arrepentimiento que cuando ese niño cae enfermo gravemente, él se echa a llorar y llora amargamente? ¿Podemos interpretar eso como el arrepentimiento? Hay un salmo que me gustaría retomar, lo hemos leído al principio en la lectura devocional de hoy, en el Salmo 51. Podéis, si pudierais, abrir vuestras Biblias. Eso es un salmo que fue escrito, como podéis ver en la introducción, que no hemos leído, pero que deberíamos de leer. En esa introducción dice, al músico principal, Salmo de David, ¿cuándo? Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Es ese momento cuando el profeta Natán se acerca y le hace ver y le muestra su problema y le hace ver cuál es su pecado y le muestra cuál es su condición. Y vemos la respuesta de David. Versículo 2, lávame más y más de mi maldad. Versículo 3, reconozco mis rebeliones. Versículo 4, estoy leyendo muy puntualmente. Contra ti solo he pecado. Versículo 5, he aquí en maldad he sido formado. Este pecado que estaba ocurriendo y que ocurrió en ese momento no era simplemente un pecado que cometió David. El problema ya estaba dentro de él cuando nació. Versículo 5, en maldad he sido formado. El problema no es ese momento crucial de que se me van los ojos detrás de alguien o de algo. El problema sigue estando dentro de cada uno de nosotros. David nació en este problema, David nació en este pecado. Y dice que su madre también lo fue. Es el pecado de Romanos 3:23, es el pecado de estar apartado de Dios. Es el problema del pecado original de Génesis 3, donde Satanás trajo la maldición y nos dejó separados de Dios. Satanás es quien a día de hoy sigue engañando al hombre a través de una serpiente como engañó en el pasado. Apocalipsis 12:9, el diablo Satanás nos dice que ya ese dragón, esa serpiente, estaba en el principio de los tiempos, estaba ya en Génesis 3. Ese ser entró en la serpiente y trajo la desobediencia y trajo la incredulidad al hombre. No pensemos que es algo que se quedó atado en el pasado, sino que es algo que sigue hoy en día, funcionándole perfectamente. Evidentemente el diablo hoy en día no va a entrar en una serpiente para engañarnos, ¿verdad? Porque si viéramos una serpiente andando sería extraño, una serpiente hablando sería muy extraño todavía más. Pero dice que hoy se disfraza como ángel de luz de cosas bonitas, agradables, para engañar al hombre, para traer incredulidad, para traer desobediencia al hombre. A través de este problema, a través de esta situación, David se dio cuenta de su verdadero problema. Yo os bendigo en el nombre de Jesucristo para que a través de vuestros problemas os deis cuenta de vuestro problema. Amén. Y no solamente que os deis cuenta de vuestro problema, sino que entendáis vuestra realidad, como David entendió su propia realidad. David pudo haber hecho algo. David pudo haber matado a Natán. ¿Quién se lo hubiera impedido? Era el rey. Podía haberlo matado. Porque no sabía nadie lo que había pasado. Podía haber matado a Natán. Mató al profeta, se acabó el problema.
Nadie se entera. Pero él se dio cuenta de su verdadero problema. Él pudo solucionar su problema, pero se dio cuenta de que tenía un verdadero problema. No sé si me estoy explicando bien con la diferencia de los problemas. Él pudo solucionar su problema, pudo matar a Natán y se acabó. Pero su verdadero problema quedaría dentro. Tenemos que entender que nuestros problemas no es nuestro problema, sino que es la manera y la forma de ver mi realidad o nuestra realidad. Cuando David escuchó a Natán, no escuchó a un hombre, escuchó y lo tomó como la voz de Dios. ¿Cómo tomamos nosotros la voz de Dios? A veces yo me sentí identificado y digo, Señor, gracias, porque a veces me siento un poco frustrado. Porque a veces cuando predico, digo, parece que predico solamente a una persona. Y a veces no vemos o no intuimos que detrás de eso tenemos que tomarlo como la voz de Dios. A veces me frustro. No sé, Señor, si estaremos llegando o estaré llegando. Yo digo estaremos porque como es una cosa entre Dios y yo, digo, Señor, ¿qué hacemos? ¿Estamos llegando o no? Yo no lo veo, tú sabrás. Pero tenemos que tomarlo como la voz de Dios. David lo tomó como la voz de Dios a través del profeta Natán. Y pudo entender. A veces nosotros queremos esconder nuestras miserias. A veces las disfrazamos. A veces incluso las justificamos. Hombre, es que es normal, estaba solo, yo estaba en mi tiempo libre y la culpa la tuvo Betsabé, porque ¿por qué se pone ahí a bañarse en esa manera tan...? No sé cómo sería, Yo me estoy recordando de la película, no sé. Pero cuando le tuvo que echar el ojo y le gustó, vería algo. Señor, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no pusiste un telón? Quizás a lo mejor David estaba pensando eso. No, es ella que me tentó. Recordaros lo que dijo Adán. No, yo no fui la mujer que me diste. Enseguida tendemos a justificarnos. Como decía antes, no, en mi tiempo de descanso, hombre, que yo también tengo derecho, es que es normal, porque me lo merezco. Y a lo mejor David también podía haberlo hecho, pero aunque estemos a veces justificando, tenemos que entender lo que Dios quiere hacer. Este evangelio, que es Cristo, no quiere simplemente solucionar tu problema, quiere solucionar el problema de raíz. No es solucionar solamente el problemita que tú estás viviendo en el momento, sino que Jesús, que es Cristo, este evangelio que es Cristo mismo, quiere solucionar el problema desde la raíz. Queremos a veces el reconocimiento de la gente y fracasamos. A veces queremos incluso el reconocimiento del pastor y trabajamos mucho en la iglesia para que seamos reconocidos por ello. Pero hagamos todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo para agradar a Dios. Y todo lo que hagamos para agradar a Dios tiene que ser para glorificar su nombre. No por ninguna otra cosa. No caigamos en ese tipo de cosas. David tuvo que pasar un tiempo delante de Dios en esa circunstancia. Y si no, ve en el libro de Samuel, en el capítulo que hemos leído, y verás cómo David tuvo que pasar un tiempo crucial de oración y de la presencia de Dios continua y constantemente. Eso es arrepentimiento. No es llorar. Es pasar un tiempo sincero delante de Dios, sin justificación de ningún tipo. Simplemente, aquí estoy, tal como soy, porque a ti no te puedo engañar. Tú sabes lo que hay en mi corazón. ¿Cómo me voy a justificar delante de ti? ¿Cómo te voy a tratar de engañar a ti? Ten un tiempo sincero delante de Dios. Ten un tiempo sincero, concentrado delante de Dios. A veces las personas lo queremos ocultar. A veces cubrimos nuestro pecado. Lo tapamos, lo cubrimos. A veces engañamos. A veces incluso sin mala intención. Pero a veces lo tapamos. No somos sinceros. Vivimos sin evangelio. Vivimos sin entender la obra de Cristo. Vivimos sin entender que Cristo es la solución a todo problema. Queriendo tener éxito en la iglesia, o que tener éxito en el matrimonio o en la familia. Queremos tener éxito en el campo, en nuestros trabajos, pero sin conocer el evangelio.
hermanos, es imposible. Puedes tener éxito en un momento, en un tiempo, en una circunstancia. Puede que en un momento te vayan bien las cosas. Pero sin evangelio es imposible. Al final fracasarás. Al final serás destruido por causa del engaño del diablo. Hay tantos problemas espirituales que acechan a las familias. Nos preguntaron en el entrenamiento que estuvimos en Corea, nos preguntaron, ¿qué será lo contrario de la concentración? ¿Qué será lo contrario de tener una vida de concentración? Y quiero recordar que uno dijeron algunas cosas. Pues no estar concentrado, estar despistado. En vez de estar concentrado, pues estar despistado. Desentendido. El pastor nos dio una palabra que yo tomé al vuelo. Si no estamos concentrados en el Evangelio, tendremos otras adicciones. Son adicciones. ¿Por qué? Porque en algo estarás ocupando tu tiempo. Si no estás concentrado en el Evangelio, estarás concentrado en alguna otra cosa, que a eso le llamamos adicción. Si no estoy concentrado en el Evangelio, estaré concentrado en el trabajo. Serás un adicto al trabajo. ¿Creéis que hay adictos al trabajo o no? Si no te concentras en el Evangelio, estarás concentrado en la familia. Y hay personas que son adictas a la familia. No digo que no se ame a la familia, pero digo que seremos adictos a la familia. Por no decir adictos al alcohol, o adictos al juego, o adictos a la televisión, o adictos al deporte, o adictos a... Seremos adictos a muchas cosas. Porque el ser humano somos así. Si no estamos concentrados, nuestras familias caen en adicciones. Otras sean atrapadas por Satanás. Se separan las familias, fracasan en los negocios, viven con accidentes. Pero todos ellos están atrapados por Satanás, separados de Dios. ¿Y cuál es la raíz? Solamente hay una raíz a todo esto. ¿Y cómo solucionamos este problema que tengo, esta adicción a los videojuegos, los jóvenes, los remanentes hoy en día, que están atrapados en los videojuegos, los jóvenes atrapados en las redes sociales? Esos son adicciones. ¿Por qué? Por no estar centrados y concentrados en el Evangelio. Buscamos cosas que suplan nuestra necesidad espiritual. En el fondo es un problema y la raíz solamente es una. Hay personas que cuando se les habla del Evangelio y no quieren saber nada, incluso escapan de la iglesia porque no me interesa que me estés contando esto. Porque prefiero que me digas que Dios es amor, como decíamos esta mañana, que Dios es bueno, que Dios te ama, que Dios es amor, y ya está todo arreglado porque vos somos un pequeño pueblo muy feliz y cantamos la canción, ¿verdad? Y muchas personas se escapan de la iglesia, pero su origen no cambia. Te podrás ir donde tú quieras, pero el problema sigue estando ahí. No saben cómo obra Satanás, no saben por qué una familia fracasa, no saben por qué fracasan en los negocios y no saben por qué están fracasando en las relaciones familiares. Vemos que incluso a veces en la iglesia se esfuerzan y al final terminan cansándose porque no están entendiendo. Dios tuvo que parar a David. Y hay veces que Dios nos tiene que parar y nos tiene que descubrir la verdad. Llegan momentos donde Dios tiene que detenerte y decir, para un momento, detente un momento. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para un momento para grabar esto en tu corazón. Para un momento, para que esto se grabe en ti, para que llegues a la conclusión, yo solo soy feliz cuando estoy con Dios. Yo solamente puedo gozar cuando puedo tener mi tiempo de concentración. Y en ese momento solo puedo y debo de dar culto a Dios. Y es ese momento donde, Señor, no me lo cambies por nada del mundo. Porque esto es lo único que quiero. Porque es lo único que me satisface. Porque solo Cristo viniendo en carne, en hombre, y derramando su sangre es que puede sanar mi problema. Porque solo Cristo puede traer solución a tu problema.
Porque es solo Cristo, que vino en forma de hombre y dando su sangre en la cruz, es que pudo darnos la sanidad que nosotros necesitamos. Y a partir de ahí, cuando yo entiendo esto, caramba, ahora empiezo a entender la Biblia. Ahora empiezo a entender muchas cosas de la Biblia. Ahora empiezan a tomar sentido muchas cosas de las cuales durante mucho tiempo no entendía muy bien por qué. Y ahora empiezo a entenderlo. Y empiezo a ver desde Génesis a Apocalipsis. Y empiezo a ver a Cristo. Y llega el momento donde, viendo a Cristo, tengo que aceptarlo. Señor, yo quiero que tú seas mi Cristo. Yo quiero que además, quiero que seas no solamente mi Salvador, sino que llega el momento donde también tengo que decir, Señor, quiero que seas mi Señor. Señor, quiero que seas muy dentro de mi vida el dueño. Tú tienes que ser el dueño. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que lleguéis a esta conclusión en vuestro tiempo, cuando Dios os pare, si no os ha parado ya. Que en ese tiempo y en ese momento podéis hacer esta confesión. Yo creo que Jesús, que tú eres el Cristo. No de una manera como se suele decir. No es tomándolo a la ligera, no es tomándolo de cualquier manera. Por eso Jesús, cuando Pedro dijo esa expresión, le paró y le dijo, no se lo digáis a nadie todavía. Hombre, ¿cómo no lo vamos a decir? No estáis todavía preparados. ¿Cómo que no estamos preparados? Si me lo acabas de revelar. Sí, pero no está grabado en tu corazón todavía. Todavía no has enraizado en ese nombre. No es el momento. Te lo vas a tomar a la ligera. Yo a veces, no voy a decir que me arrepienta, porque si Dios lo ha hecho, Dios tendrá su motivo. Pero yo muchas veces, en los últimos tiempos he pensado, quizás empecé muy pronto con esta confesión de fe, sin preparar el campo. Creo que empecé de una forma muy ligera, cuando yo todavía lo tenía no tan grabado como ahora, y no tan enraizado como ahora, y lo enseñé de una forma, no voy a decir ligera, no era mi intención, pero sí quizás donde yo todavía no lo tenía tan arraigado, y lo enseñé de una manera que no era tan arraigada, y se quedó quizás como una enseñanza más, en vez de que sea algo como lo que es tu vida de fe, imprescindible en tu vida de fe. Y digo, Señor, ¿por qué me lo hiciste enseñar en aquel tiempo todavía, si ni yo mismo estaba preparado para ello? Y cuando veo esto, lo que Dios me muestra es mi realidad. Estás haciendo ver cuál es mi situación. Así hiciste con David. Su problema le hizo ver cuál era su realidad. Gracias. ¿Cuál era su realidad? Versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Era un problema espiritual. Había motivaciones que no eran las correctas en aquel entonces, probablemente. Algunas me acuerdo, otras no. Pero Dios está haciendo nuevas todas las cosas. Si yo no veo las dificultades, que son una gran plataforma, si yo no lo entiendo, me va a llevar a la ansiedad, a la angustia, a la depresión. En una palabra, me va a llevar al problema espiritual, si no lo entiendo. Mi problema tiene que ser una plataforma. Mi problema es una plataforma para el Evangelio. Porque si no, al final el problema espiritual me alcanza, nos alcanza. Por eso tenemos que tener la bendición de ese tiempo sincero delante de Dios, donde ahí nos despojamos de todo, donde ahí nos quitamos las corazas, donde ahí nos quitamos las caretas, donde ahí eres tú mismo. Y llegas un momento y ves tu propia realidad, que todavía estoy ahí con ese problema espiritual que todavía me alcanza y que me engaña. Y necesito ser parado para pasar tiempo delante de Dios. Que la raíz de este problema solamente es uno, que es Génesis 3. Problema que tratamos de solucionar todos los problemas, pero el problema original no lo hacen. Se luchan, se esfuerzan, trabajan mucho por tratar de solucionar todos los problemas, pero el original no lo hacen. No se dan cuenta. Dios nos para y nos descubre nuestro problema y nuestra identidad. Quiere que recuperemos nuestra identidad. Génesis 1:28 es la imagen de Dios. ¿Qué significa eso?
Dios quiere darnos el verdadero yo, no lo que el pecado ha hecho con nosotros. Quiere sacar nuestro verdadero yo, el Dios que ha creado. Dios no nos creó así como somos. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios nos creó con espíritu de vida. ¿Cómo nos encontramos hoy en día? No es lo que Dios creó en nosotros. Yo soy imagen de Dios y Dios quiere levantar y crear en mí el verdadero yo, el yo que Dios ha creado en cada uno de nosotros. Por eso nos dio el camino, Juan 14:6, vino en carne. Solo Él puede solucionar este problema espiritual. Solo Él puede traer solución al problema original. Solo Él puede restaurar la imagen de Dios en tu vida. No hay nadie más. Por eso era necesario que naciera de una virgen. Por eso Isaías proclamó esa palabra en el 7:14. La virgen concebirá. Era necesario que naciera sin pecado original. Por eso tiene que nacer de una virgen. No tiene que haber trato de hombre. Porque tiene que ser sin pecado original. Por eso vemos en las Escrituras que el tema de la Biblia es el mismo. Sigue siendo Cristo y no hay otro. Buscamos en la Biblia muchas cosas, muchos temas para predicar. Y nos dejamos el tema más importante. Todo el Antiguo Testamento está enfocado en una sola cosa. El Mesías que había de venir. No hay otra cosa. Sí, es verdad que hay muchas palabras, pero todas ellas están enfocadas para cumplir una sola. La venida del Mesías. Ahí encontramos todas las Escrituras, ahí encontramos los libros proféticos que están hablando del mismo Cristo. Encontramos todos los libros poéticos que hacen referencia a Cristo. Encontramos todos los libros históricos que están levantando el movimiento para que llegue el momento puntual que el Cristo tenía que nacer y el lugar donde tenía que ocurrir ese nacimiento. El Nuevo Testamento lo tenemos. El Cristo que todos esperaban, el Mesías anhelado, ya ha venido, ya ha llegado. Se ha cumplido todas y cada una de las palabras proféticas. Cada una de las palabras de Dios se cumplió. Hay otros pactos que Dios cumplió, pero hay alguno que todavía falta por cumplirse. La segunda venida de Cristo. Para eso es que Dios ha levantado a un pueblo, para que Mateo 24:14 se cumpla y este evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, para que venga el fin. Porque todavía Dios nos ha dicho que todavía tenéis que levantar los discípulos en todas las naciones y yo estaré con vosotros. Todavía ese pacto se tiene que cumplir. Hice predicar a todo el mundo, a todas las personas. Nos está diciendo en Marcos 16:15. Y recibiréis poder, y cuando proclaméis la palabra, obras seguirán a los que predican la palabra. Ese es el pacto que Dios nos está dando. Y aunque comiereis cosa mortífera, no pasará nada. Aunque os pisaren serpientes, no pasará nada, porque yo estoy con vosotros. Es el pacto que Dios tiene que cumplir. Porque tiene que redimir al pueblo y al hombre del estado en el cual se encuentra separado de Dios. Como Pablo enseña en Romanos 3, que el hombre sigue estando bajo la mano del diablo, que el diablo sigue engañando al hombre, como dice Juan 8:44, y muertos además a nuestros pecados y delitos. Por eso la vida no funciona. Por eso las cosas de la vida fracasan. Por eso es que las cosas que vemos en nuestra sociedad no funcionan de ninguna manera. Es totalmente imposible que funcionen. Por eso es que el hombre y el ser humano caen en la idolatría, como en Génesis 6, a través de la cultura. No tenían otra opción que caer en esa idolatría, porque no conocían a Dios. Es normal que hoy en día, si no se les predica el evangelio a la gente y las personas, estén buscando formas de llenar sus vidas con adicciones de todo tipo. Esa es la idolatría del siglo XXI. Las diferentes adicciones que no tienen más remedio que caer, porque no han conocido el evangelio. Es por eso que las personas siguen luchando y esforzándose, buscando el éxito por sí mismas, y no importando si tengo que pisar a este o a aquel. No importa si tengo que hablar mal del uno o del otro. Si yo quiero triunfar, voy a machacar a quien sea por alcanzar el éxito. Era el tiempo donde Dios tiene que levantar a un hombre llamado Abraham, donde le promete una descendencia, le promete un lugar y un sitio donde esa descendencia iba a llegar a tener su culmen con la venida de ese Mesías en la tierra de Canaán.
Es donde se nos dice luego más adelante Pablo que todo esto es un secreto de Dios. Es el secreto que durante años ha estado oculto, durante los tiempos inmemoriales ha estado oculto, pero que ahora ha sido descubierto, ha sido mostrado. Y nosotros seguimos diciendo que mi problema es este o mi problema es aquel. El diablo sigue engañándonos. Tu problema no es el dinero, no es la salud. Tu problema no es la familia. Tu problema no es el fracaso. Tu problema es el problema espiritual. Tu problema sigue siendo el mismo y sigue siendo uno. Y Dios quiere que experimentes de una vez por todas, a través de todas estas circunstancias, que experimentes que Jesús es Cristo. Que experimentes que Jesús es Cristo. Que si no cambiamos el dueño de nuestra vida, estamos condenados a sufrir. Estamos condenados a sufrir. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que juntos busquemos la forma de estar concentrados correctamente, saliendo de toda adicción que pudiéramos tener. Que Dios os muestre hoy cuáles son nuestras adicciones que nos impiden estar concentrados en la presencia de Dios. ¿Cuáles serán esas adicciones que tenemos? En vez de concentrarnos en las adicciones o en cosas que nos gustan pero nos esclavizan, que busquemos la respuesta y el Evangelio. Que busquemos esa respuesta solo dentro del Evangelio. Salgamos de buscar el éxito físico y busquemos el Evangelio. Que estemos buscando el Evangelio concentradamente, en un tiempo sincero, en un tiempo de quietud, en un tiempo delante de Dios. Dios te va a parar si no te ha parado. Dios te para que pases este tiempo sincero delante de su presencia. A mí me ha tenido 12 meses en Corea parada. Creo que lo dije al principio cuando vine. Llevaba más de 2 meses sin ir a Corea. Porque ya dije, ya no voy más a Corea. Comer kimchi y todas esas cosas. Hasta que Dios te para y dice, tú vas a ir donde yo te diga que yo vaya, que vas a ir. Y llega un momento donde Dios me paró. Y dijo, o sí, o sí. O vas o te llevo. Y yo, como sabéis que uno de mis lemas es irme 5 minutos antes de que me echen. Entonces, 5 minutos antes de que me pare, digo, pues ya me voy yo. Yo espero hasta los 5 minutos antes. Y Dios me tuvo que dar y parar en este tiempo sincero delante de Dios. Lo expliqué la semana pasada, que mi esposa se rompiera el pie, el dedo, que me parara, que estuviera ese tiempo, que no pudiéramos salir. Ah, Señor, gracias. Tú me estás preparando, me estás dando un tiempo sincero delante de ti. Tú me estás mostrando cuál es mi problema. Tú me estás mostrando cuál es mi realidad. Ah, Señor, gracias. Tú me estás mostrando lo que tú quieres que yo tenga. Ay, gracias, Señor. Por eso David, en ese tiempo tan difícil, y yo puedo identificarme como David, en ese tiempo tan difícil, ay, me di cuenta de mi problema espiritual. Me di cuenta que todos mis problemas, los cuales yo me estaba calentando la cabeza y preocupándome, dije, ah, Señor, todo esto es mi problema espiritual. Vamos para Corea. Necesito ese tiempo. Cuando David entendió eso, pudo arrepentirse. Esa palabra fue de las primeras que yo recibí cuando llegué a Corea. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Wow, ¿tengo que llorar? ¿Tengo que gritar? ¿Tengo que orar mucho? No. Solo tienes que estar delante de mi presencia. En un tiempo de concentración, delante de mi presencia. Gracias, Señor. El versículo 51 no termina solamente cuando leímos al principio. Versículo 12. David le dice al Padre, devuélveme el gozo de tu salvación. Y Dios lo restauró ese gozo.
Dios restauró el gozo de la salvación. Dios restaura cuando estás en ese tiempo de quietud delante de Él. Él te devuelve el gozo de la salvación. ¿Cuántos hemos perdido el gozo de la salvación, hermanos? ¿Cuántos nos hemos sentido en momentos que hemos perdido el gozo de la salvación? Por cosas. Te bendigo para que vuelvas a tener ese tiempo de comunión con Dios. Que disfrutes de ese tiempo de comunión con Dios y te devuelva el gozo de la salvación. Versículo 13. Ay, Señor, cuando tú me devuelvas el gozo de la salvación y cuando tenga una cara que no me quepa la sonrisa de oreja a oreja, entonces dice, te enseñaré, entonces enseñaré. Es decir, entonces que soy un testigo de la obra de Cristo, enseñaré a los pecadores, a los transgresores, dice, tus caminos. En ese momento yo seré un testigo y dice, y se convertirán, no a mí, a ti. ¿Por qué Dios permite que pasen cosas en nuestra vida para que te conviertas en este testigo de Dios? ¿Para qué Dios permite que pasen cosas en tu vida? Para que cuando tú recuperes el gozo de la salvación, te levantes como testigo, testifiques y proclames y enseñes a los transgresores, ellos se puedan convertir. ¿No es ese el deseo de Dios? Tú serás un testigo de esa obra de Dios. Salmo 51, el versículo 14, oh Dios, Dios de mi salvación, entonces abre mis labios para publicar tus alabanzas. Podré glorificar tu nombre porque veo cómo tu plan y tu voluntad se cumplen en mi vida. De poder estar delante de tu presencia, tú restauras todas las cosas. Te podemos alabar, te podemos glorificar, te podremos exaltar. No hay nadie que tape nuestra boca. No habrá nadie que cuando venga aquí arriba y diga, hermano, vamos a alabarle porque necesitamos. No necesitamos nada porque ya todo lo tenemos en Cristo y alabamos a Dios por su obra que ha hecho en nosotros. Y venimos aquí y le exaltamos porque me ha devuelto el gozo de la salvación. Y venimos delante de Él y lo alabamos porque no podemos callar nuestra boca de contemplar su hermosura. Porque no podré de reconocer que Él es Dios eterno. Porque pecaríamos de injusticia si yo no reconociera que Él es Dios vivo en mi vida. Estaría pecando de una tremenda injusticia. Por eso vengo y Señor, gracias. No necesito que nadie me... tú venga, vamos, canta más alto, más alegre. No me hace falta. Como vino aquí, pero pastor, vosotros aquí no tenéis danza. Digo que no tengo danza, si te demostrara mi corazón ahora mismo está saltando y dando brotes de alegría. No te dejen engañar por las apariencias. Lo importante es lo que hay aquí, no lo que se ve por fuera. No hace falta dar botes y llegar al techo, sino que tu corazón brinque de alegría y alabe a Dios. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que alabéis así a Jehová Dios de los ejércitos, para que podáis glorificar el nombre del Señor y testificar que Él es Dios vivo. No salgáis de este lugar sin postraros donde estáis, si es que así lo necesitas. No salgas de este lugar hasta que no te devuelva el gozo de tu salvación. No sé cómo estarás, pero no salgas de este lugar sin que renueves ese gozo de la salvación que Dios te ha dado a través de este mensaje y de esta palabra. Yo os bendigo para que así sea. Mira que te quedes cojo, para que no salgas como mi esposa, que te rompas un dedito pequeñito, no pasa nada, un dedito pequeñito, para que no salgas de aquí hasta que no recuperes el gozo de tu salvación. Amén. Dios os bendiga. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias. Te doy gracias, Padre, por este gozo de la salvación que nos devuelves, que nos das, que lo perdemos, es verdad, porque a veces no entendemos los problemas de la vida y perdemos de perspectiva y perdemos la realidad. Pero, Padre, te doy gracias porque tú nos lo devuelves, porque tú nos restauras, nos levantas, nos reivindicas nuevamente, nos devuelves la imagen, no la que teníamos, sino la que tú nos creaste, una imagen preciosa, perfecta, porque esa imagen tuya, a tu semejanza, no lo que el diablo ha hecho con nosotros, que somos simplemente un escombro de ser humano. Tú nos has hecho algo hermoso, precioso, digno, Señor.
Tú has hecho una obra hermosísima con cada uno de tus hijos. Es más, nos has dicho y nos has declarado que somos importantes para ti. Aleluya, Señor. Somos importantes para ti. Al mundo no le importamos probablemente nada, pero para ti somos importantes. Señor, de estas vasijas de barro, Señor, más bonitas, menos bonitas, más grandes, menos grandes, pero Señor, tú has puesto un contenido único, valiosísimo. Es el pacto eterno de Cristo. Ese secreto, Señor, tú lo has depositado en estas vasijas de barro. Y tú le has dado un valor incalculable. Señor, gracias por todos y cada uno de mis hermanos, por ser tan valiosos, por ser tan grandiosos. Señor, por ser tan importantes y especiales. Señor, quiero bendecir a todos y a cada uno de mis hermanos para que tengan una doble porción de tu Espíritu Santo. Que reciban esa doble porción, Padre, para que puedan estar en la cima espiritual. Y allí, Señor, puedan ver que todos los problemas son plataformas para ver tu gloria. Padre, oramos, te damos las gracias y te damos a ti, oh Dios, toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén.